Bueno, vamos a hablar de la prevención del grooming, que es, ya seguramente lo sabés, pero claro, antes a los chicos les decíamos, cuídate en la calle que no te pasa esto o aquello, y hoy gran parte de la calle que viven los pibes tiene que ver con las redes, tiene que ver con esa imagen digital. Y de esto se encargan obviamente desde el Ministerio Público Fiscal, desde la Municipalidad de Junín, y también hay iniciativas en otras localidades para prevenir el grooming. Estamos con Fernando Grafiña, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está, Diego? Buenas noches. Bueno, Fernando, se está trabajando mucho con esto, se trabaja mucho sobre ciberdelitos. La verdad que lo que es Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Junín es un ministerio de avanzada en todo este tema, ¿no? Sí, así es. Hace ya mucho tiempo que entendimos desde el Ministerio Público que teníamos que abordar esto desde la prevención, que los delitos tecnológicos e incluso aquellos que no son tecnológicos específicamente, pero están mediatizados por tecnología, tuvieron un avance y una invasión en la vida de las personas constante y cada vez más creciente, principalmente post-pandemia, y en relación específicamente al grooming, mucho más por la interacción que tienen los niños constante con la tecnología y todos los riesgos que de eso deviene. Entonces, quizás fue un momento de quiebre donde tuvimos que afrontar una realidad distinta y entender que no alcanzaba con defender o con cuidar con posterioridad a la comisión delictiva, sino que teníamos que trabajar antes para que los niños tengan un poco más de cuidado, quizás en esta interacción con el entorno digital, y no sean víctimas de estos flagelos. Bien, y a ver, ¿cuáles son los temas que más rápido debemos atender y en los que no nos tienen que encontrar desprevenidos a los adultos, que somos los que tenemos la carga de por allí, el ver qué hacen los pibes con las redes, el advertirlos, más allá de que entre pares ellos puedan advertirse y pueden concientizarse? Totalmente. Ahí dijiste un montón de realidades y un montón de temas para tratar y para advertir que son necesarios identificarlos puntualmente. Primero, esto de que los chicos en esta interacción que tiene la tecnología, el grooming como delito en sí mismo, que es la captación de un adulto para con un menor de edad a través de un medio digital o un medio tecnológico con una ultrafinalidad sexual. Primero que los niños puedan estar contenidos, cuidados y advertidos respecto a lo que genera las redes sociales y que siempre hay del otro lado o puede haber una persona que quizás falseando su identidad tenga la voluntad de contactarse con un menor con una ultra finalidad sexual. Por otro lado, entender que los adultos no podemos estar más ajenos a esto, no va más esto del adulto claro, que no sabe de tecnología. No entiendo, no sé. Sí, no, tal cual. En estas charlas que damos hace mucho tiempo, como este taller que se trabajó la semana pasada en Chacabuco, venimos hablando mucho de esto, de no podemos decir no más a esto, no conozco o no quiero conocer. Lamentablemente la tecnología nos invadió y en todos los órdenes de la vida, entonces tenemos que estar preparados para ello y para enfrentar los riesgos que conlleva. Y más aún cuando de nosotros como adultos responsables y referentes dependen niños que son vulnerables, niños que quizás nacieron con la tecnología y ellos conocen el manejo de la herramienta, pero no conocen los riesgos que hay por detrás. Nosotros en ese contexto y un poco, digamos, trabajando en conjunto con otras entidades como es el municipio, como es la UNOVA incluso, entendemos que no hay manera de abordar esto si no es en conjunto. No hay forma. Y no hay forma de disminuir los riesgos si no es desde la prevención. Lamentablemente cuando llegas a un delito consumado ya llegas tarde. Si bien el delito en sí del grooming es un delito gravísimo que en Argentina cuando se legisló el legislador efectuó un adelanto punitivo porque entendió que había que prevenir, que quizás empezar a cuidar antes y no tanto cuando la integridad sexual del menor ya se viera afectada. Tenemos que entender que todo eso viene como parte de un contexto que no termina ahí. El niño que es víctima de grooming no termina solamente con el contacto, termina quizás enviando imágenes, quizás siendo extorsionado, quizás sus imágenes después están difundidas a través de la red y claramente esto afecta a su integridad sexual hoy y a futuro. Claro, sí, es que es como la teoría esa o el cuento del que desparrama las plumas de la almohada, ¿no? De arriba de un edificio, después no
no la juntás nunca más. No. Y eso es lo que pasa con los delitos que se cometen a través de redes. O sea, después pararlo, por más que libres 2 millones de exhortos, ya no. No, es muy difícil. La norma siempre corre por detrás a la tecnología. La tecnología tiene una dinámica que permite que el delito se multiplique y se viralice y cambie la forma, que mute de una manera increíble. Las personas que están por atrás, los delincuentes que están por atrás haciendo esto, están siempre son adelantados, están siempre a la vanguardia del uso de la tecnología y de formas, porque no son solamente la tecnología, sino son las formas, la ingeniería social que utilizan para entrar en nuestras vidas y engañarnos. Y así como a los adultos nos engañan con una estafa, a los niños los engañan con un grooming. Bien, es que hoy, o sea, ustedes laburan con ciberdelitos y hoy en día el grueso de los delitos a veces pasa por lo cibernético, porque ahí está la plata, porque ahí está la imagen pública de las personas, porque ahí hay un montón de valores muy importantes para la gente, ¿no? Y estar en el mundo digital, no en el físico. Sí, totalmente. Hoy hay una cercanía muy puntual entre el entorno digital y el entorno físico, ¿sí? Es una realidad. Y en algún punto confluyen. La identidad digital de una persona está muy vinculada a la identidad física. Y lamentablemente la norma o la legislación vigente, por lo menos hasta el momento, no cubre todo el abanico de delitos o todo el abanico de situaciones donde se puede de alguna manera vulnerar a una persona a través de un medio digital. A mí no me gusta hablar mucho de, si bien es un término muy utilizado, cibercrimen, ciberdelito y demás, creo que va más por aquellos delitos que pueden ser de alguna forma mediatizados por tecnología. Claro, ¿sí? claro. O que específicamente ese delito se cometa por medios digitales, haya que legislarlo puntualmente, tipificarlo. Por ejemplo, no sé, te muestra una billetera virtual trucha y es como si te dieran un billete de 100 falso. Sí. Sí. O sea, pero bueno, hay que legislarlo puntualmente porque si no, por la tipicidad del delito penal, complica quedas muchísimo, libre. claro, complica muchísimo lo que vos explicás y es una discusión que hay a diario en el ámbito legislativo, porque la dinámica de la tecnología hace que cuando vos legislás algo específicamente, quizás eso ya cambió, ya mutó, Claro. o surgieron formas nuevas o técnicas nuevas, con lo cual hay que buscar maneras de quizás... Claro. Salirse de la casuística e ir a Exactamente, cosas más generales. Claro. Exactamente. Bien, te quería consultar porque la semana pasada consultábamos una pediatra y usábamos un poco de disparador esto de la serie de adolescencia, que no sé si la viste en Netflix, Sí. que la verdad me movilizó muchísimo porque los míos son grandes, ya no son adolescentes, pero pasaron por un montón de situaciones que digo, pucha, o sea, me podrían haber pasado por abajo del radar a mí y a un montón de gente. ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, no sé si cibervigilar, porque suena feo la palabra y más en la adolescencia van a encontrar la forma de escaparse, pero ¿cómo hacemos para los padres tener una idea, un monitoreo de qué es lo que están haciendo los pibes? Porque nosotros sabemos si salen a la calle o no, si abren la puerta o no, cómo son sus compañías y demás, pero no sabemos cuáles son sus compañías digitales una vez que cierran la puerta de la pieza y le mandan llave o le ponen el cartelito de no molestar. Sí, totalmente. De vuelta son un montón de cosas que son importantísimas. Por un lado, esto de diferenciar lo que son los amigos de la vida real de los contactos de las redes sociales. Por otro lado, es entender que cuando yo tengo una imagen en una billetera o en mi saco o en mi mano, yo se la muestro, se la enseño a quien quiero y cuando termina ese momento, Ya está, se acabó. ¿sí? Y si la quiero romper, la rompo, la tiro y ya está. Todo lo que pasa en el ámbito digital no es así, es eterno, es perdurable, tiene una capacidad de viralización increíble, no se diferencia el original del duplicado, o sea, yo puedo tener dos imágenes y en realidad son lo mismo. Entonces quizás, primero que nada, que los adultos aprendamos a poder entender estas diferencias, ¿sí? Y cuando aprendamos eso vamos a poder ver cómo acercarnos a nuestros hijos para darle herramientas. Siempre hago una analogía muy barata y digo, mi viejo cuando me enseñó a andar en auto, primero tuvo que saber usar el auto, tuvo que saber manejar. Claro. Y después vino y me enseñó. Bueno, nosotros... A mí me encanta en la serie de adolescencia ese momento donde el pibe, el hijo del policía, le dice, che, escuchame, te encontré muy perdido. Totalmente. Ajicito, corazoncito, tal corazón significa esto, el otro significa morado tal esto. cosa, rojo tal cosa. Divino, porque o sea, le dio una clase, o sea, él pensaba que había un conflicto amoroso y en realidad era todo lo contrario, era bullying Totalmente. y ciberbullying. Sí, era violencia digitalizada a través de la tecnología. La realidad es que
Estas cosas son muy dinámicas también, porque lo que hoy quizás significa algo en una red, mañana Cambia, no, obvio. o mañana Pero cambia en eso pasó otra. con los códigos de los adolescentes siempre. Fue siempre. La idea es que los adultos no nos enteremos de qué es lo que está pasando ahí abajo, es la verdad. Exacto, exacto. El punto es, esto me quedó la palabra de cibervigilar. Nosotros tenemos que hacerle entender a nuestros hijos que no, primero que no vigilamos, que no controlamos, Claro. sino que cuidamos. Cuidamos porque entendemos que hay cosas que ellos no entienden. Así como nosotros, de tecnología, quizá no entendemos cosas que ellos sí entienden. Igual te van a decir vigilante, pero bueno. Totalmente, no hay Sí. duda, pero bueno, por lo menos hay que marcarle la diferencia y que ellos puedan entender que es Entenderlo, claro. cuidado. Y a veces los psicólogos y los psicopedagogos muchas veces hablan de esto de ponerse a la altura de ellos y igualar, si en algún punto, y si yo te enseño de la vida en algunos aspectos, vos me puedes enseñar de tecnologías, ¿sí? Yo puedo aprender. Cuando ellos ven que a vos no te interesa la tecnología, que vos estás en otro plano totalmente diferente y que no sabes agarrar el teléfono y que no te interesa ver qué red Claro. social está, se genera una brecha Sí, ya que está. es inmanejable. Sí. Respecto a lo de adolescencia, y traigo también a colación la otra serie, Atrapados, que trabaja también una temática similar, tenemos que ser muy prudentes con lo que vemos así. Está buenísimo que este tipo de series nos adviertan de una realidad que es mucho más cruel de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y que pasan cosas que no deberían pasar. Pero también tenemos que ser prudentes en qué idea metemos en la cabeza quizás de las personas, porque por ejemplo la otra serie, Atrapados, arranca con una investigación de un periodista o de una periodista que se contacta con una persona con quien presuntamente sería un agresor sexual a través de una red social, fomentando un contacto para después llegar a atraparlo o a ver quién es. Bueno, eso es un acto de provocación que en la ley penal argentina está penado, entonces Está penado, quizás sí. tenemos que... El agente provocador. Exactamente. Sí. Entonces tenemos que hacerle entender a la gente quizás que hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque eso después de alguna manera obstaculizarían una investigación y sería mucho más complejo a los efectos de lograr un efecto positivo en una investigación. Lo que tenemos que lograr es que entiendan quizás que hay medios, canales idóneos, específicos, y que son por ahí por donde tenemos que ir. Principalmente prevención, abordar la prevención, hablar mucho con nuestros adolescentes, que ellos entiendan que digamos, atrás de esa pantalla puede haber gente que no tiene las mismas intenciones que nosotros, que es muy fácil falsear una identidad, que es muy sencillo crear una cuenta fake y generar contenido trucho, que hoy la inteligencia artificial trae además un montón de situaciones que la hacen mucho más difícil aún, y bueno, en razón de eso quizás por ahí llegar a ponernos de igual a igual con ellos y que entiendan Claro. que hay un riesgo. Enseñarles a hacer un recorte. O sea, Totalmente. yo hablaba un poco la semana pasada, si por ejemplo María Becerra, que no es una chica que tenga 2 o 3 contactos y todo lo demás, dice, me retiro de las redes sociales porque no me lo banco más, voy a poner a alguien que me las atienda, supongo que a nuestros pibes les tenemos que enseñar a hacer algún recorte, ¿no? Totalmente. De las cuestiones que reciben, las que no, las que aceptan, las que no y las que contestan y que no, porque hay algunas que ni vale la pena contestarlas, ¿no? No, y además muchas veces por las redes sociales circulan cierto tipo de contenido, noticias fake, que afectan de alguna manera también la integridad de los menores. Y eso después se va difundiendo de alguna manera y se va llevando del igual a igual entre pares y genera un contenido nocivo con una afectación increíble que probablemente nosotros hoy no nos damos cuenta, pero sí después del tiempo, o con el tiempo. Hoy leía de Grooming Argentina, que hoy es Grooming Latam, que es una ONG que se dedica específicamente a esto, a su director Hernán Navarro, y decía que nosotros cuando salimos de pandemia habíamos hecho una encuesta donde 4 de cada 10 adolescentes habían sido contactados a través de una red social donde se le pedía un intercambio de material erótico, ¿sí? Hoy eso subió a 6 de cada 10 Claro. en una nueva encuesta. Digo, esto es preocupante. Aparte me imagino que encuentran refugios en países que están fuera del sistema internacional, que es fácil hoy en día, porque no hay un órgano supranacional que controle este tipo de cosas. Había hecho algunos convenios, había avanzado mucho, Sí. y la verdad es que ahora vamos un poco para atrás, ¿no? Porque hay lugares, hay servers alojados en determinados países donde la Donde ley no o las podés leyes internacionales no alcanzan. Sí, e incluso determinadas tecnologías que están específicamente diseñadas y creadas para que el contenido sea efímero. Claro. Entonces vos creás un contenido y automáticamente se elimina. Bombardeas con eso y No quedan va registros. mutando, claro. Es un poco más difícil. Cierto es que siempre se puede llegar. Hoy hay
ONGs internacionales que específicamente trabajan para eso. Hay un trabajo muy marcado de Interpol, específicamente para esto también, y de FBI. Tenemos acceso a ellos. Lo que pasa es que hay que entender que cuando el daño está hecho, quizás los tiempos que llevan una investigación de este tipo de ninguna manera resuelven la situación planteada. Si es en la adolescencia te hacen pedazos. Totalmente. 5 o 6 años de investigación y vos ya pasaste a ser un adulto y mientras tanto la pasaste muy mal. Sí, y además muchas veces por investigar y por llegar a un punto donde vos tenés una investigación clara o un objetivo claro, terminás revictimizando porque terminás haciendo recordar cosas que en algún momento quizás ya pasaron. Por eso digo, creo que es fundamental y esto es un poco el objetivo también de la charla, es abordarlo de la prevención. Y desde la prevención todos, no justicia solamente, no municipio, no UNOVA, padres, familias, amigos, primos, tíos, todos tenemos un niño, niña o adolescente en nuestra familia que tiene que estar advertido de esta situación y como adultos responsables tenemos que ser justamente responsables y ejercer ese... Indudable. Una cosa que quizás está bueno contar, hace mucho tiempo que venimos trabajando en esto y logramos que junto con la UNOVA, que nos dio un espacio académico específico, crear una diplomatura específicamente pensada en prevención y protección de infancias en ecosistemas digitales. Bien, sí. Es una diplomatura que no está pensada para profesionales, si bien lo pueden hacer los profesionales también, puede hacerlo cualquier padre, cualquier madre, cualquier tío, cualquier persona que realmente esté preocupada en la temática. Lo único que se requiere es un título secundario y se va a abordar específicamente todo lo que tiene que ver en relación a cómo proteger a nuestros niños y cómo es el abordaje inmediato. Claro. Y es tal digamos, la complejidad de la situación que entendemos que tenemos que formar replicadores para que con eso otras personas nos puedan colaborar en abordar la prevención. Perfecto. Muchísimas gracias por todo esto, por todo lo que nos contaste y por el laburo que viene haciendo, difundiendo y que arrancó por Junín y se va extendiendo, ¿no? Se va extendiendo y en buena hora que se extiende bastante. Así es, gracias a ustedes. Gracias.